Hoy nos encontramos aquí para hablar sobre la tomografía con contraste. Es una breve reseña para poder comprender algunas de las características que nos permite el contraste en la valoración de las imágenes. Bueno, primero debemos entender que en la tomografía podemos usar dos tipos de contrastes, que pueden ser oral, que se va a tomar diluido con un jugo, o puede ser solo, que vamos a utilizar también un contraste iodado. Em, y endovenoso, dentro también utilizaremos contraste iodado, pero dentro de los contrastes, los mejores a utilizar, que van a tener menos efectos adversos, va a ser los hidrosolubles no iónicos isosmolar. Dentro de los contrastes, el oral, como dijimos, va a ser administrado por vía oral, bebiendo el contraste diluido en jugo, y este se va a ver hiperdenso, va a brillar, va a ser blanco intenso dentro del tubo digestivo, que dependiendo del tiempo que le damos al paciente desde que consume el contraste hasta que adquirimos la imagen, va a estar, dependiendo del tiempo que le demos, en el estómago, en el duodeno, en las asas intestinales de delgado o ya llegando al colon o recto. Entonces, dependiendo de la patología que estamos buscando, debemos darle más tiempo, ¿sí? Y ciertos estudios se puede utilizar el agua o el manitol, que realmente permanece más tiempo en el tubo digestivo y lo distiende, que nos va a aportar un contraste negativo, que se va a ver hipodenso, que va a delimitar y remarcar mejor el realce de la mucosa, que va a estar dado por el contraste endovenoso. En cuanto al contraste endovenoso, también es iodado y va a depender de la velocidad a la cual se administra el contraste y el tiempo que se espera para tomar las imágenes, la fase en cual nos encontramos, que a posteriori vamos a explicar. Bueno, acá tenemos una imagen de un abdomen en corte coronal, que estamos utilizando, como ven, el contraste positivo hiperdenso, que es el yodo, que decíamos diluido con jugo. Fíjense el estómago, fíjense cómo el intestino delgado, lo negro es el aire, lo blanco es el contraste, todo el tubo digestivo lleno, y acá esta parte del colon que capaz todavía no llegó el contraste. Y en este segunda imagen vamos a ver el contraste negativo, que vemos negro o gris oscuro, porque tiene agua o manitol, y cómo realza la mucosa, en este caso delimitando nódulos que se están señalados por la flecha, dentro, que serían pólipos en realidad, dentro del intestino delgado. ¿Cómo nos damos cuenta de si una tomografía tiene contraste o no? En este primer caso tenemos un corte axial de tomografía de abdomen. Lo que brilla espontáneamente es el hueso, y vamos a ver que las asas tanto del estómago como del intestino no tienen contraste oral, y que también la arteria aorta y la vena cava y las venas y los vasos renales no tienen contraste. Por lo tanto, podemos decir que es un estudio que no tiene ni contraste oral ni contraste endovenoso. En cambio, en el segundo corte vamos a ver a la columna, que brilla espontáneamente, y a las asas de intestino, estómago, intestino, que están brillando porque tienen contraste oral endovenoso. Y en este caso la aorta no está con contraste, por eso sabemos que no tiene contraste endovenoso, pero sí podemos ver que brillan los contornos de la aorta, y eso que brilla espontáneamente también es calcio, son las calcificaciones, las placas de ateroma. Dependiendo de cómo posicionamos el estudio, vamos a ver si el contraste, aparte de haber esperado el tiempo para que transcurra, si se va hacia la región posterior es porque está boca arriba y el aire va a subir. Y si lo ponemos boca abajo, el aire va a ir hacia la espalda y el contraste va a quedar hacia adelante. Estas maniobras pueden ser utilizadas en ciertas situaciones en las cuales queramos ver o posicionar diferente al paciente para que el nivel de contraste no nos tape alguna lesión que estamos evaluando, o en algunas situaciones de evaluación del tórax, que preferimos que expanda los segmentos posteriores. Como veíamos recién, esto es la camilla del tomógrafo donde está ingresando el paciente, y del otro lado del vidrio plomado vamos a tener
la consola. Una vez adquiridas las imágenes, el técnico y el médico pueden observar las mismas en la computadora y generar un postprocesamiento desde esa consola. Esto es lo mismo que, por ejemplo, tenemos esta cebra y la ponemos en sepia, o este edificio en Londres y lo vemos en color, en escala de grises o en colores más como antiguos. Entonces, el postprocesamiento nos permite ver diferentes ventanas, ya sea una ventana mediastinal, una ventana de parénquima pulmonar, una ventana ósea. Dependiendo de lo que estamos queriendo evaluar en ese momento, con postprocesamiento podemos ir cambiando. Así como a su vez podemos determinar los tres planos. Un plano axial, que será la primera imagen pulmonar, torácica, un plano coronal, que sería la segunda imagen, y un plano sagital, que sería la tercera imagen de la columna. Fíjense qué importante es observar cada estructura que necesito evaluar en la ventana correcta. Por ejemplo, en la primera ventana de parénquima, perdón, la primera ventana de mediastino, no vamos a poder evaluar bien el campo pulmonar. Y en la ventana para parénquima pulmonar vamos a poder ver bien nítidamente estos dos nódulos que en la otra ventana no se veía. Sí nos va a servir la ventana mediastinal para ver la arteria pulmonar, para evaluar ganglios mediastínicos, para evaluar las axilas, etcétera. Bueno, esto es un corte con contraste endovenoso en un plano coronal y axial de ventana de mediastino. Podemos ver cómo el contraste está situado en la aurícula posteromedia, en el callado de la aorta, en el corazón propiamente dicho y en la aorta lateral izquierda de la columna. También podemos ver cómo en el corte coronal se ve la vena cava y la aorta llena de contraste y la vena porta en el hígado. Las indicaciones para el contraste endovenoso son las infecciones, las lesiones ocupantes de espacios, un proceso inflamatorio, cuando estamos buscando metástasis de cáncer de colon, hígado, páncreas, estómago, riñones o linfoma, o poder encontrar el primario también. Eh, Estudio de litiasis renales, aneurisma de aorta abdominal, infartos isquémicos intestinales y cerebrales, traumatismos postquirúrgicos, respuesta al tratamiento, quimio o radioterapia, para realizar biopsias y tratamientos poco invasivos y anomalías congénitas. El protocolo de contraste, cuando yo voy a hacer un estudio con contraste, siempre debo realizar, salvo en algunos casos en particular, una fase sin contraste basal para poder comparar y luego las distintas fases de contraste. O sea, con una sola inyección de contraste voy a adquirir en distintos momentos distintos barridos para ver cómo transita por el torrente sanguíneo el contraste endovenoso y cómo irriga a cada órgano que estoy evaluando. Por eso, dependiendo de lo que estoy buscando, voy a hacer cada una de estas fases en cada una de las regiones del cuerpo a evaluar. Arterial temprana, tardía, portal, excretora, etc. Bueno, en cuanto a las regiones que vamos a explorar, primero se hace un escanograma en el cual tenemos la región torácica, que sería la delimitada en verde, la región abdominal, que va desde el hígado hasta las crestas ilíacas, y la pélvica, que va de las crestas ilíacas hasta los isquiones, que evaluaría la región genitourinaria. Y siempre me faltó aclarar que la región torácica capaz es un poquito más abajo porque llega a las suprarrenales. Entonces, dependiendo de esto, van a ser las fases que yo elija. Por ejemplo, en un paciente que quiero evaluar el hígado, vamos a realizar un escanograma y vamos a abarcar todo el hígado hasta las crestas ilíacas. Nos vamos a ubicar al sector que queremos adquirir en un corte coronal, perdón, una radiografía de frente, que es el escanograma, y de perfil. Generalmente la fase con contraste, sin contraste, se utiliza solo esta región. Y cuando vamos a hacer un barrido de todo el cuerpo del paciente, por ejemplo, en búsqueda de metástasis, ya la fase con contraste portal se utiliza tórax, abdomen y pelvis.
porque generalmente los órganos que necesitan tener una fase basal para comparar el símil con contraste son más que nada el hígado. Bueno, la fase sin contraste es previo a la inyección de contraste. Generalmente el paciente ya tiene colocado la vía para agilizar los tiempos, pero todavía no hemos puesto el contraste. Se obtiene como base para luego de observar el grado de realce que tiene la lesión. También sirve para evaluar la infiltración grasa en los hígados grasos, para evaluar si alguna estructura tiene alguna zona calcificada o de grasa, por ejemplo, algunos tumores, que nos van a orientar al diagnóstico. Y generalmente, aprovechando que estamos hablando de este método, vamos a recordar que todo lo que sea grasa se va a ver hipodenso, a diferencia de la ecografía que se ve hiperecogénico. Bueno, a los 20 segundos de inyectado el contraste, generalmente a una velocidad elevada, vamos a adquirir la fase arterial temprana. Casi todo el contraste se va a encontrar en la aorta y en sus ramas principales. Acá tenemos un corte axial de tomografía en el cual podemos ver a la arteria aorta dando las arterias renales, a la arteria hepática eh, y bueno, un corte coronal viendo a toda la arteria aorta y sus ramas renales, y un corte en el cual podemos ver un aneurisma de aorta en el cual está sufriendo una fuga de contraste desde la luz verdadera, porque todo el resto es trombo, por esta endofuga hacia posterior. Otra fase que puede ser un poquito, no a los 20 segundos, sino a los 35 o 40 segundos, es una fase arterial tardía, que sirve sobre todo para diagnosticar cuando hay un realce parenquimatoso arterial de algunas lesiones típicas del hígado, que van a ser el hepatocarcinoma, hiperplasia nodular focal, el adenoma y el adenocarcinoma de páncreas. Y también otras lesiones hipervasculares, como son los tumores de intestino, páncreas y hipernefroma. Luego vamos a tener la fase córtico-medular, que es a los 100 segundos de aplicado el contraste, en la cual va a realzar toda la corteza renal, o sea, sería antes de que se excrete, y sirve para detectar lesiones del parénquima renal, que a veces pueden ser dudosas en otras fases. Y luego tenemos la fase de equilibrio, que es a los 2-3 minutos, en el cual van a realizar las lesiones fibrosas, aunque esta se ve mejor en las fases tardías, que son en 6 minutos o más desde que se inyectó, donde podemos ver el colangiocarcinoma, también los tumores transicionales, el sistema urinario, y vamos ya a estar evaluando la excreción del contraste por los cálices y por la pelvis renal. Se llama fase de equilibrio porque la concentración del agente de contraste en los espacios intra y extravasculares se encuentra equilibrada. A veces para el colangiocarcinoma es mejor todavía fases más tardías de 10 minutos. Esto es un ejemplo para que sepan cómo podemos llegar a hacer una detección mejor de la cantidad de contraste en la arteria y no solo por el tiempo, porque a veces la fracción de eyección del corazón y la frecuencia cardíaca puede alterar esto, es que el equipo presenta un ROI que va tirando varias fotos en las cuales detecta por unidad de Hounsfield cuando se alcanza la concentración de contraste que uno quiere, y cuando alcanza la concentración mayor y hace el pico, recién ahí dispara y adquiere toda la tomografía en ese segundo. Esto nos permite hacer reconstrucciones tridimensionales de las arterias. En esta fase podemos ver acá los brazos supraórticos con las carótidas, podemos observar una reconstrucción, una angiotomografía de aorta abdominal con sus ramas ilíacas y arterias renales y el parénquima renal. Y acá, por ejemplo, una reconstrucción MIP sagital de la aorta, dando el tronco celíaco con la arteria mesentérica superior.
Las distintas fases del contraste, sobre todo en el hígado, nos van a permitir caracterizar las lesiones. Por ejemplo, en una fase sin contraste, forzando la ventana, yo puedo ver una imagen hipodensa que por su realce en fase arterial, que comienza a nodular desde la periférica hacia el centro y que en fase portal, donde tengo la porta llena, empieza a hacerse más nodular y más concéntrica hacia adentro, que en la fase tardía se llena por completo, me hace sospechar y confirmar que es un hemangioma. El hemangioma es la segunda lesión tumoral focal más frecuente, siendo esta benigna y siendo presidida como lesión focal más frecuente en las metástasis. Hay que tener en cuenta que varios órganos metastatizan en el hígado, como son el pulmón, el colon, el estómago, el páncreas y la mama. Y este ejemplo es de un hígado que tiene una hepatopatía crónica con contornos irregulares y disminución del tamaño. Esto se ve frecuentemente en cirrosis eh, alcohólica o hepatitis B y C, que pueden dar como aparición al hepatocarcinoma, que son lesiones que en el sin contraste no las vemos, realzan rápido en fase arterial. Luego, en fase venosa, se homogeneiza con el tejido adyacente y en la fase de lavado, de equilibrio, tiene un lavado rápido y se ve hipodenso, lava más rápido que el resto del parénquima hepático, característico de los hepatocarcinomas. Y en estos cortes axiales de tomografía podemos ver una fase tardía, el riñón excretando por los cálices y por la pelvis, luego los dos puntitos hiperdensos blancos, que serían los uretes por delante del psoas, y la última imagen, que ya sea a altura de la pelvis, donde vemos a la vejiga, que como está en decúbito ventral, vamos a ver el contraste que precipita hacia posterior de la vejiga y lo anterior sería la orina propiamente dicha, más hipodensa. Siempre que hagamos una tomografía multislice helicoidal, vamos a poder tener una reconstrucción en varios planos, lo cual nos va a poder permitir reconstruir la vía urinaria que adquirimos en la fase tardía, y por ejemplo, en este caso, un paciente con una malformación que tiene un riñón ectópico del mismo lado de la columna que el otro, eh, podemos analizar la vía urinaria. Bueno, esto es todo. Espero que les haya servido para interpretar qué se habla cuando se habla de fases del contraste y distintos tipos de contraste en una tomografía oral y endovenosa. Hasta la próxima.